Queremos darles la bienvenida a Entrevistas al Espectador. Hoy nos encontramos con la representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. ¿Cómo está, representante? Hola María José, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí para hablar un poquito de muchos temas del país con ustedes. Gracias al espectador. Listo. Bueno, representante, yo creo que empecemos con las preguntas, usted se ha sentado como desde una posición de independencia, una posición de centro, pero digamos que también ha tenido diferencias con su partido, ¿no? Específicamente con Jorge Robledo. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado? Empezamos polémicas. Bueno, sí, hemos tenido unas diferencias dentro de mi partido, pero eso también es chévere. Es un partido en el que se puede disentir, en el que es un partido constituido a partir de una fusión entre dignidad y compromiso ciudadano. ¿Y en qué han consistido esas diferencias? En primer lugar, tiene mucho que ver los temas de género, los temas de la lucha por los derechos de las mujeres. Yo creo que en política tenemos que ser mucho más contundentes en la condena a los casos de violencias machistas, acoso sexual, no avalar candidaturas que tengan esos precedentes, y eso ha sido todo un debate en mi partido. También el hecho de que yo haya decidido votar por Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta de las elecciones del 2022, pues fue una diferencia que tuve con Jorge, y al final pues yo creo que tenemos formas diferentes de ver el mundo, de ver la política, y es normal. Hacemos parte de generaciones distintas, tenemos experiencias de vida distintas. Eso sí, en el marco del respeto, pero sí es verdad que nosotros hemos tenido una relación distante, muy distante estos últimos 2 años. Y es decir, digamos, para el 2026, ¿cómo ve su proyección? Es decir, ¿piensa lanzarse al Senado? ¿Piensa seguir en Cámara? ¿Cómo ve eso? Nosotros vamos a defender esta curul con todas nuestras fuerzas, vamos a lucharla porque creemos que es importante que en el Congreso de Colombia haya una curul al servicio de la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de la juventud, luchando por la educación pública, y también un poco irreverente. Creo que así ha sido nuestro trabajo. Además, creo que hemos tenido unos resultados legislativos muy importantes. Logramos que se prohibiera el matrimonio infantil en Colombia, estamos luchando para erradicar la mutilación genital femenina, entre muchos otros aspectos, luchando también para reformar la Ley 30 y que haya financiación digna para las universidades públicas. Entonces, pues, aún no tengo claro si vamos a competir al Senado o a la Cámara, pero lo que sí está claro para mí es que vamos a luchar este espacio que nos ha costado mucho trabajo conseguir, vamos a luchar por defenderlo y por mantenerlo. Y también en esta posición desde la Cámara se ha formado como una bancada independiente, ¿no? Que a veces también como que han tenido disentido con sus propios partidos y todo en algunas posiciones. Esa posibilidad de que la bancada independiente llegue y forme su propio movimiento político, ¿cómo está? Me encantaría que estuviera mucho más a la vuelta de la esquina esa posibilidad de que pudiéramos montar un partido político con la bancada independiente. ¿Por qué? Porque en política pasan 2 cosas: o hay gente que llega porque está financiada por grandes poderes y en ese sentido todas sus posturas se definen es para beneficiar a esos grandes financiadores de esas campañas, o también proyectos políticos muy caudillistas, muy patriarcales, en que básicamente creen que le regalan o ponen a alguien en esa curul. Entonces hay mucha gente en el Congreso amordazada, o que no representa realmente, o que no puede hablar con libertad, con argumentos, que no es persuadible. Y eso es todo lo contrario a esta bancada. Esta es una bancada libre, que estudia los proyectos de ley, que busca la academia, que busca las personas que son los protagonistas de los problemas y que por eso es tan propositiva. Entonces, pues a mí realmente me gustaría que pudiéramos conformar un solo partido. Eso está muy difícil porque la decisión del Partido Verde no se ve cercana. Pero pues yo espero que podamos coincidir de cara a las elecciones del 2026 y ojalá tener una candidatura presidencial que nos unifique y que nos permita ofrecerle al país una alternativa distinta a la que es el pacto histórico y el petrismo en particular, y una alternativa distinta al vargallerismo, centro democrático y todas esas fuerzas políticas rancias del pasado que también, desde mi perspectiva, están mandadas a recoger. ¿Y ustedes creen que cuentan con las bases electorales para lograrlo? Yo creo que tenemos un respaldo en la opinión, que hoy las encuestas señalan muy claramente, pero tenemos un gran reto que es recoger organizativamente ese sentir, representarlo, quizás tener unas causas mucho más cercanas a la gente, y no tan abstractas solamente en la política general, sino estar mucho más cerca de la gente y de las organizaciones sociales. Yo he tenido una tusa importante estos últimos 2 años que tiene que ver con el adormecimiento del movimiento social. Yo realmente espero que el movimiento social se reactive, que recuerde sus causas, que las retome
y que las pueda defender y no entregárselas en bandeja de plata a un gobierno. Ni este, ni el que sea, ni el mío, ni si yo fuera presidenta. El movimiento social debe tener su propia agenda y eso es lo que yo creo que un gobierno debería hacer, respetarlo, nutrirlo, promoverlo, porque ahí es en donde están las posibilidades de construir una democracia más amplia, que no sea solo la de los políticos profesionales, sino que reconozca que los movimientos sociales son el alma y el espíritu de esta vaina. Es decir, pero digamos, como que también ahí se habla mucho de que, por ejemplo, el presidente Petro habla mucho del pueblo, hace ese llamado al pueblo, y usted dice que de pronto como que hay movimientos que no reconocen eso, es decir, ¿usted ve como hay una incongruencia entonces? Lo que pasa es que a Petro le sirve el movimiento social solamente cuando le lave la cara y que lo apoye. Pero si hay un movimiento social, una protesta que puede ser crítica con su proyecto, él de una vez va diciendo, ese no es un movimiento social, esos son unos riquillos. O sea, él se cree el dueño del movimiento social. Cree que es quien define, quien bautiza lo que sí es movimiento social y lo que no lo es. Y yo creo que un presidente debería ser mucho más respetuoso del movimiento social, mucho más humilde. O sea, es que solamente le sirve si lo apoyan, solamente le sirve un movimiento sindical si le firman un cheque en blanco para promover todo lo que el gobierno dice. Pero si un día el movimiento social sale a las calles a criticar algo del gobierno, de una vez lo va tildando de movimientos de derecha, gomelos, riquillos. Yo me aparto mucho de esa visión del presidente. Él ve al movimiento social de una manera muy utilitaria. Solamente le sirve si lo apoyan a él y no de una manera reflexiva. Es decir, digamos que también usted ha hablado mucho ampliamente de esto, que después usted decidió votar por el gobierno Petro en su inicio y pues ahorita ha tenido como cierta desilusión con eso. ¿Cómo ve, digamos, el gobierno? Usted es de izquierda y el gobierno también es de izquierda, pero ahí no han habido como algunos encuentros al menos. Pues encuentros sí hemos tenido, por ejemplo, pues, a ver, yo respaldé la posibilidad de crear un Ministerio de la Igualdad porque creo que los temas de las mujeres en particular deben tener una atención especializada, un ministerio que plantee línea para los demás, que tenga puestas transversales. Ahorita logramos radicar de nuevo el proyecto para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para que financiaran dignamente a las universidades públicas. Ese proyecto yo ya lo había presentado con gente del pacto, el gobierno lo hundió, pero bueno, dijimos, bueno, volvámoslo a presentar. O sea, todo ha sido muy o sea, el gobierno es muy sectario, si algo no proviene de ellos, inmediatamente lo miran como con mucho recelo. Y hoy yo digo que el gobierno del presidente Petro es un gobierno de izquierda discursivamente, pero en la práctica muy similar a los gobiernos anteriores. Ahí está Benedetti, ahí está Roy Barreras, ahí está Mauricio Liscano, con quienes están cuadrando todas las reformas, y sus principales congresistas aliados son a los que antes ellos mismos tildaban de aliados del paramilitarismo, de financiados por grupos criminales. El Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U son los principales aliados del gobierno. Están llenos, untadísimos de mermelada. Entonces yo digo, como una cosa es el gobierno, una cosa es Petro echando discurso en la Plaza de Bolívar, que tú lo escuchas y dices, uy, este señor sí es de izquierda, y otra cosa es todo lo que su gobierno ha hecho. Entonces por eso para mí aquí lo que hay es una traición de parte del gobierno al mandato social de cambio. Si Petro hubiera dicho, voten por mí, que yo voy a nombrar a Benedetti de principal asesor, que yo voy a nombrar a Roy Barreras de embajador, que yo voy a nombrar a todos estos politiqueros tradicionales, seguramente no gana. Si hubiera dicho, yo voy a nombrar a todos los denunciados por acoso sexual, difícilmente el movimiento feminista hubiera votado por él. Pero ¿qué fue lo que hizo Petro? Llegar y ponerse el pañuelo verde en el debate presidencial feminista, comprometerse con todas las causas sociales y después incumplirlas. Las universidades públicas estructuralmente siguen en una crisis profunda. El gobierno ha dicho, no, vamos a crear 500,000 nuevos cupos, pero ¿con qué plata? Si las universidades se les siguen cayendo los edificios. Si bien ha habido un incremento presupuestal en estos últimos 2 años, el punto es meter eso en la ley, porque si no vamos a tener que estar cada 4 años de nuevo marchando para ver si a cada gobierno de pronto se le da la gana de financiar a las universidades públicas. O sea, no se ha resuelto estructuralmente el problema. Es decir, ¿usted diría que este es un gobierno de izquierda o no? Y ese es un gobierno que coge las banderas de la izquierda y que se las entrega a la derecha más rancia y tradicional. Y ahora, digamos, esta desilusión que ha tenido usted para las elecciones del 2026, ¿cómo esas elecciones? Es decir, ¿cree que la derecha va a lograr? ¿Cree que la izquierda se va a mantener? Yo creo que este gobierno tenía que hacerlo bien, porque era el primer gobierno alternativo que ganaba en la historia de Colombia, y hay cosas tan
indignantes como pésimas ejecuciones, ejecuciones menores del 1%. El Ministerio de Ciencia y Tecnología le han recortado la mitad del presupuesto en 2 años. O sea, si este ritmo sigue al final del gobierno Petro, no vamos a tener Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando en teoría, la política de la vida es la política del saber, del conocimiento. Creo que todo eso va a pasar factura en las elecciones del 2026. ¿Cuál es nuestro deber? Ofrecer una alternativa a Colombia que muestre que el único camino no es volver a las fuerzas políticas tradicionales, que entonces, como Petro lo hizo mal, la única alternativa no es volver a votar por el Centro Democrático Cambio Radical, que nos tenían en la olla. O sea, si no hubiéramos tenido las protestas del 2019, 2021, 2022, no hubiéramos tenido esos escenarios de movilización y de rechazo de la gente a esos pésimos gobiernos. Nuestro papel ahora es ofrecer una alternativa diferente a esos dos proyectos políticos que tienen a la gente también cansada. O sea, la gente está cansada de que sea Petro versus Uribe, después van y se toman una foto, se dan un abrazo. Cuando se necesitan el uno al otro para revivir electoralmente, vuelven a pintarse como enemigos y realmente los problemas de la gente no se resuelven. Entonces, yo creo que esa es nuestra gran tarea, ofrecer una alternativa presidencial en el 2026 que le abra camino al país más allá del petrismo, más allá del uribismo, y que realmente atienda esas necesidades de la gente. Y además, que ataque a la politiquería. Es que este país se lo está comiendo la corrupción. Cada 15 días hay un nuevo escándalo de corrupción, si no es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entonces es un congresista que presuntamente le cobraba sueldos a sus UTLs y que por allá el Fruer, y si no es eso, entonces es Benedetti volviéndose la mano derecha al presidente. La investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. O sea, tenemos que ser capaces de elegir un proyecto político que sea parte de esa forma de hacer política, porque es que es la platica de la gente la que se están robando. Es la plata de la educación pública, es la plata de la salud, es la plata de las vías, es la plata de los acueductos, la que se está perdiendo en este país, pagándole a los politiqueros y a los contratistas que les financian las campañas multimillonarias. Entonces, para mí, estas elecciones del 2026, lo que yo esperaría es que le diéramos un golpe muy fuerte a toda la política corrupta y eligiéramos candidaturas, sí, más humildes, no con campañas financiadas por cientos de miles de millones de pesos, pero que sean mucho más claras en eso que le ofrecen al país y que se aparten de esa corrupción. ¿Y quién sería ese candidato de centro, por ejemplo, que pudiera ser una candidatura humilde, como usted lo dice? Mira, entre yo más conozco la política, más orgullosa me siento de haber votado por Fajardo en las elecciones del 2022. Entre yo más veo cómo funciona el Congreso, cómo llegan los ministros a sacar bancadas enteras para cuadrarlas. Entre yo más veo cómo, ahora Benedetti se pasea como si nada por el Congreso después de haber sido denunciado. Tiene 7 investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia. 7. Está investigado por la Cancillería por violencia machista y este señor llega como si nada, como un rockstar, a la plenaria del Senado a cuadrarle los votos al gobierno. Entre yo más veo esa forma de hacer política, más me convenzo de que Colombia merece una candidatura presidencial honesta, que no prometa cosas que no va a cumplir. Acuérdate en las elecciones presidenciales cuando Fajardo le dijo a Petro, usted está prometiendo que usted va a hacer un tren desde Buenaventura hasta Barranquilla, cuando le hizo las cuentas de que todo lo que prometía no había cómo pagarlo, y aún así él seguía prometiendo y prometiendo cosas mentirosas, o sea, mintiendo. Entonces yo sí creo que además las encuestas hoy muestran que hay una opinión favorable hacia un espectro de centro alternativo, y yo espero que podamos recogerlo y podamos hacer una candidatura presidencial sólida. Ahí hay otros nombres, por supuesto. Creo que lo que nos corresponde es buscar cómo tener una candidatura unificada y también que se acompañe de listas al Congreso, Senado y Cámara de ojalá este espectro independiente que hemos construido. Y digamos, usted hablaba de candidaturas humildes y Fajardo se conoce también por haber participado en la política ampliamente. Es decir, ¿usted cree que habría de pronto un nuevo liderazgo en el centro o cree que, digamos, sí hay que irse por esas como personas que ya figuran desde hace tiempo? No es tan fácil pensar en nombres nuevos para las presidenciales, como que no sean los que hoy ya suenan, sobre todo porque, pues digamos, esto implica también un conocimiento profundo del país, ¿no? Es importante, bueno, ahora que está de moda también que se lanzan periodistas o personas que se las daban de periodistas y outsiders a decir, no, yo voy a ser candidato presidencial. Esto requiere un conocimiento importante sobre cada aspecto del país, no es a improvisar como ya ha venido pasando, sino que se requieren personas que sepan cómo gobernar, cómo ejecutar. O sea, uno de los principales problemas de este gobierno es que no saben ni siquiera cómo gastarse la plata. Entonces, para mí esa experiencia es valiosa.
y por eso es que creo que en el espectro del centro puede haber nombres muy interesantes. Y también hay otros que están jugando por ahí, que creo que yo invitaría a que hicieran parte de las listas al Congreso. Quizás no es necesario que sean de una vez candidaturas a la presidencia, pero que sí pueden aportar mucho desde el Congreso de la República. Y por ejemplo, usted siendo de izquierda, pues digamos, usted se posiciona desde el centro, pero usted también es muy de izquierda. ¿No hay ninguna candidatura de izquierda por la que usted votaría? En este momento, bueno, pues de las que he podido escuchar, pues es que no es solamente la candidatura, ¿no? Sino, porque yo, por ejemplo, personalmente le tengo mucho respeto a María José Pizarro, pero es que su proyecto político no representa lo que yo creo que el país se merece. O sea, listo, María José va a ser candidata, bueno, va a competir en la consulta del pacto, ¿qué? Versus Daniel Quintero, Roy Barreras, o sea, toda esa gente que es absolutamente politiquera tradicional, y ni siquiera hay una garantía de que ella vaya a ser la candidata del pacto. Yo no sé eso cómo se vaya a mover, pero pues ese proyecto político que además ha sido cómplice de hombres denunciados por violencias basadas en género, o sea, Holman Morris es director de RTBC, son cosas con las que yo no puedo, porque ellos usan esas banderas del movimiento de mujeres y después se olvidan de esas causas. Entonces no es solamente el nombre, sino también el proyecto político que representan. Okay. Y ahora pasando, digamos, directamente ya al Congreso, al trabajo que ustedes hacen desde la Cámara de Representantes específicamente, ¿cómo ve esas reformas que el gobierno ahora, digamos, que está tratando de que avancen? La reforma laboral, por ejemplo, la política, la de la salud. Bueno, para mí la mejor reforma del gobierno fue la reforma laboral. Quizás la primera versión que se presentó, pero es claro que el momento en el que se está discutiendo es difícil porque la economía no va bien, porque el gobierno no ha implementado su política de reindustrialización, porque por el contrario parece que tuviera una guerra y una enemistad contra la empresa colombiana y eso genera un ambiente muy hostil. Sin embargo, yo estoy muy a favor de que se recuperen derechos laborales como las horas nocturnas, como los dominicales, como los festivos, de que haya procedimientos para las mujeres que denuncian acoso laboral en el trabajo. O sea, yo voté en términos generales positivos esa reforma con esa perspectiva de recuperar esos derechos laborales. Sin embargo, no, la reforma a la salud, es que yo no puedo acompañarla porque es una reforma súper chambona, es una reforma que ha terminado siendo un Frankenstein en donde a cada sector le aprueban un pedacito y lo pegan a punta de remiendos y realmente no resuelve los problemas del sistema de salud y es un asunto grave. Ya, por ejemplo, la salud con los maestros, que el mismo ministro dijo es un piloto de la reforma a la salud, terminó generando interrupciones en la prestación de los servicios de salud para los profes y esta es la hora que ese problema no se ha resuelto estructuralmente. Y por eso es que, incluso yo creo que el gobierno ya ha venido implementando esa reforma a la salud, así no se haya aprobado en el Congreso, ¿a partir de qué? A partir de las intervenciones de la mayoría de las EPS. Y justo sobre esas EPS intervenidas, hoy hay denuncias de corrupción de que estarían dirigiendo los pagos para unas IPS en particular. Entonces, a mí me parece que esa reforma no resuelve el problema de la corrupción dentro del sistema de salud, ni tiene claras las fuentes de financiación, ni tiene claros los tiempos de transición, y me preocupa que pueda interrumpir la prestación de los servicios de salud para la gente. Son muchas reformas las que se están tramitando. Ahorita estábamos hablando un poco de eso. Mira, reforma al sistema general de participaciones, reforma al sistema general de regalías, reforma laboral, reforma pensional, reforma tributaria. Yo, si fuera el gobierno, la verdad no estaría tramitando casi 10 reformas estructurales al mismo tiempo. Nadie le está pidiendo a Petro que cambie todo en este país al mismo tiempo en 4 años. Sencillamente se le estaba pidiendo que dejaran de robarse la plata, que gobernaran bien, que ejecutaran los recursos, y eso es todo lo que no hemos tenido. Ni ejecutan y cada 15 días hay un nuevo escándalo de corrupción frente al cual el gobierno no responde. Es decir, digamos, el tema de la reforma política, que también pues, es la que toca directamente a los partidos, a ustedes como representantes, ¿eso cómo lo ve, cómo esa discusión ahí? La reforma política, yo haría 3 alertas con la reforma política. El Consejo Nacional Electoral, ustedes fijo lo han escuchado, ha sido un órgano muy criticado últimamente porque es un consejo, es el máximo tribunal en materia electoral que tiene Colombia e increíblemente es elegido por el Congreso. O sea, quienes van a investigar nuestras campañas, la financiación de nuestras campañas, de los gobernadores, de los alcaldes, del presidente, los elegimos los mismos políticos. O sea, no tiene nada de sentido. La reforma política al principio recogía nuestra propuesta de despolitizar el Consejo Nacional Electoral y que se eligiera de manera independiente. En el primer debate cambiaron eso y hoy lo sigue eligiendo el Congreso. Entonces, tanto que Petro ha pataleado contra el Consejo Nacional Electoral, en su reforma política, presidente, ustedes mantienen el Consejo Nacional Electoral elegido por el Congreso de la República. Esa es la primera alerta. La segunda es que hace obligatorias las listas cerradas
Yo no soy amiga de esa propuesta, digamos así, de tajante, porque dice que el objetivo es fortalecer los proyectos políticos, los partidos, la democracia interna. Ustedes van a ver, y los proyectos más caudillistas son los que más han acudido a una lista cerrada. Rodolfo Hernández, Álvaro Uribe y Petro. No han sido proyectos colectivos, democráticamente constituidos, no. Listas cerradas usualmente en Colombia se han usado a partir de proyectos supremamente caudillistas y también patriarcales. Entonces, por eso es que yo no me siento tan recogida en esa propuesta. Y la tercera alerta que yo haría es con los partidos pequeños. Cuando Petro era senador y cuando el pacto era minoría y no gobierno, ellos luchaban por los derechos de las minorías. Ahora que son gobierno, quieren eliminar quizás la única protección que tiene el sistema electoral para las minorías, y es que la posibilidad de coaligarse, de hacer coaliciones, es un beneficio exclusivo de los partidos minoritarios. Por ejemplo, el Partido Liberal, el Conservador y la U no pueden hacer una lista porque tienen más del 15% de la votación. Porque si no, imagínense, sería una tractolista. ¿Quién le compite a una lista hecha por liberales, conservadores y la U? Nadie, porque son partidos pues muy grandes, pueden tener decenas de congresistas. Esta reforma política elimina esa protección para las minorías. Entonces, pues nosotros les hemos dicho, ustedes cuando eran minorías defendían a las minorías y ahora que son gobierno se les olvidó lo que defendían antes. Esas son las 3 alertas que yo quiero hacer frente a la reforma política y es lo que hemos intentado corregir en el primer debate en la Cámara de Representantes y en la plenaria, pero el gobierno no nos escucha. Y tema del sistema general de participaciones, ahorita pasa a la plenaria. ¿Usted cómo ve esa discusión ahí que también generó como ciertos roces dentro del gobierno y pues en el Senado como que de alguna forma también pasó como intacto? Es una reforma que se ha aprobado de manera express a pesar de ser tan importante para el país. Yo estoy de acuerdo con un objetivo de descentralización. Si a mí me dicen, Jennifer, ¿usted quiere descentralizar las finanzas del país? Claro que quiero. Es verdad que es una deuda histórica de la Constitución del 91 con las regiones, pero lo que están haciendo en este proyecto yo creo que requiere mayor debate. Lo han aprobado express porque ya venía teniendo, son 8 debates, los primeros 4, esta reforma los tuvo sin ser una reforma del gobierno, es decir, nadie daba un peso porque fuera a pasar, llega Cristo, se monta en la reforma y estos 4 debates solamente queda uno, ya se va a aprobar esa reforma del SGP. ¿Qué problemas tiene? Que no reconoce la brecha que existe ya al día de hoy porque a los entes territoriales se les han venido endilgando responsabilidades sin los recursos suficientes. Por eso es que la plata es insuficiente hoy sin darles nuevas competencias ya tienen un déficit. Por ejemplo, los colegios públicos son responsabilidad de los entes territoriales sin los recursos suficientes. Por eso es que la mitad de los colegios públicos no tienen agua, la mitad no tienen internet, gran parte de los municipios de este país no tienen ni siquiera acueducto. Tanto que les ha tocado coger plata de las regalías para financiar esos gastos que deberían financiarse del Sistema General de Participaciones. Entonces, ¿cuál es mi diferencia con el proyecto? Que el proyecto no reconoce esa deuda. O sea, los municipios hoy, incluso con las competencias que tienen, requieren una asignación presupuestal más grande. Y si el gobierno quiere zafar de nuevas responsabilidades y dárselas a los municipios, pues debe ir acompañado de recursos suficientes para lograrlo, para cerrar esas brechas que ya vienen acumuladas al día de hoy y para empezar a aumentar esas responsabilidades que tienen los entes territoriales. Y si me permites decir algo que realmente lo estructural, el problema de la reforma del Sistema General de Participaciones es la pobreza de este país. Tenemos una riqueza insuficiente que es como una cobija en la que si tú te tapas la cabeza te destapas los pies y si te tapas los pies te destapas la cabeza. ¿Cuál sería de verdad una apuesta de descentralización? Que esto no fuera toda la plata que llega a Bogotá o al nivel central y después se reparte entre las regiones, sino que las regiones tuvieran la posibilidad de producir su propia riqueza, que tuvieran sus aparatos productivos sólidos, serios. Y a eso el gobierno no le ha apostado. Por el contrario, parece que la política de reindustrialización no se ha implementado, no se ha financiado de manera suficiente, no hay una apuesta por el crecimiento económico del país, porque haya más empresas más sólidas, por apoyar a las MIPYMES. En la reforma tributaria nosotros propusimos que le bajaran la tasa de impuesto de renta a las MIPYMES y el gobierno fue el que lo tumbó. Entonces, ese es el debate de fondo. ¿Cómo hacemos para que Colombia produzca más riqueza de manera que reparta riqueza entre sus regiones y no pobreza, que es la situación en la que estamos hoy? Hablando del ministro Cristo también, ustedes desde la oposición, tanto como desde la bancada independiente, han señalado, ¿no?, como que no se dan ciertas garantías en esos debates de la Cámara por la presencia del ministro Cristo. ¿Usted cómo ve eso ahora? Me parece que Cristo es impresionante como operador político. Yo estoy sorprendida. Cómo el ministro Cristo ha hecho para pasarle todas las reformas al gobierno nacional muy rápidamente. Creo que su estrategia es
hacer una alianza con los gobernadores, con los entes territoriales, que obviamente tienen congresistas que responden a esas apuestas regionales y de esa manera cuadrar al Congreso. De paso va pavimentando su candidatura presidencial. Digamos que yo no, a diferencia de Velasco, pues no me he sentido maltratada en particular por Cristo, pero obviamente somos una minoría los partidos independientes y en ese sentido pues el gobierno tiene la misma táctica. Primero cuadra al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U antes que incluso tener una conversación con los sectores con los que ideológicamente podría tener una mayor afinidad. No ha habido una reunión con la bancada independiente para hablar. Hubo una reunión en la que dijeron no, sí vamos a incluir todos sus comentarios en la reforma de la salud. Radicaron la reforma igualita que la tenían ellos. Yo lo digo un poco molestando, pero es la verdad. Parece que este gobierno fuera un novio parlero que te echa un discurso, que te promete flores, rosas, buen tratamiento, pero que termina tratándote igual a los demás y que después vuelve a echarte discurso y parla, pero pues en la vida real nada de lo que ellos prometen se cumple. Y también esa relación con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, ¿cómo está eso? Porque ustedes han denunciado también que no les dan garantías, incluso pues violencia política. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? A mí me parece que el representante Jaime Raúl Salamanca no tiene la experiencia necesaria para poder dirigir un debate de la plenaria de la Cámara con las garantías democráticas que se requieren. Son innumerables las veces en las que se descompone en la presidencia de la Cámara. Y también, por ejemplo, esta semana que yo propuse que hubiera una audiencia pública de la plenaria de la Cámara de Representantes para escuchar 51 organizaciones de médicos, pacientes, académicos, para que la plenaria tuviera todo el conocimiento sobre la reforma de la salud, extendió la votación hasta que el gobierno cuadró los votos para que negara mi proposición. Y yo decía, a pesar de que ya estuvieran los votos requeridos para que la plenaria tome una decisión. Entonces, para mí fue mentira todo lo que él dijo en campaña diciendo que iba a ser un presidente que garantizara la independencia de la Cámara de Representantes, del poder del gobierno. No, es una presidencia supremamente arrodillada al gobierno y muy de espaldas al país. Bueno, representante, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Gracias, María José. Bueno, si me permites, quiero decir algo antes de que terminemos. Estoy muy preocupada por la situación de la educación superior. Como les dije, la crisis de las universidades públicas no se ha resuelto. Llevan 3 décadas asfixiadas presupuestalmente. No tienen hoy cómo recibir todos los estudiantes que acceden a un crédito educativo para poder estudiar y no van a poder hacerlo en un largo periodo de tiempo porque primero hay que saldar esa deuda histórica de 18 billones de pesos que hay con las universidades para que puedan tener con calidad los estudiantes que hoy tienen y de ahí empezar a ampliar cobertura. Pero lo que está pasando con el gobierno, yo creo que puede terminar dejando a muchos jóvenes sin el pan y sin el queso, sin la educación pública y sin la posibilidad de conseguir un crédito educativo subsidiado. Que el ICETEX hay que reformarlo, obviamente. Yo he marchado diciendo que ellos cobran intereses sobre intereses, realmente los créditos se terminan volviendo impagables y para acceder a un derecho a la educación, obviamente que hay que reformarlo para que las tasas sean subsidiadas, baratas, para que haya políticas de condonación, pero eliminarlo como una alternativa que deje de ofrecer crédito educativo para pregrado, a mí me parece que terminaría siendo esto jugando esto en contra de la juventud, que tampoco ha sido prioridad del gobierno. Lo único que han sacado adelante es Jóvenes en Paz, que es un programa para 6.000 jóvenes apenas, cuando Colombia tiene 12.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y recordemos que eso fue lo que generó las protestas del 2019 y del 2021. Y la promesa de que la juventud iba a ser una prioridad, no, la juventud se aparece cada 3 minutos en los discursos de balcón del presidente, pero a la hora de atender las necesidades de la juventud de verdad, pues yo no veo que eso haya sido una prioridad del gobierno. Muchísimas gracias, representante, por su tiempo. Gracias, María José, a ti por invitarme. Bueno, queremos agradecerle a nuestra audiencia por participar y por estar aquí en este espacio de entrevistas al espectador. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en @elespectador, y a seguir viendo estos contenidos.